Hola a todos, soy Luis Morales del Hospital La Fe y voy a hablar de tratamiento endovascular de aneurismas distales no infecciosos. Concretamente voy a comentar un artículo de 2021 sobre el tratamiento con flow diverter de aneurismas distales en la arteria cerebral anterior. Antes de comentar directamente el artículo, me gustaría hacer una muy breve introducción en 3 diapositivas para situarnos en qué es un aneurisma distal, ¿vale? Cuando realizamos la búsqueda bibliográfica, vemos que, bueno, que es un grupo de patología reconocible, aunque la definición va a depender de la serie eh, y del trabajo en el que se describa. Normalmente son aneurismas que están a partir de la segunda generación de ramas del polígono de Willis o más distalmente, aneurismas que comprenden arterias cerebelosas. En ocasiones la serie de aneurismas distales incluye también aneurisma de bifurcación de M1 y comunicante anterior en adelante. Y sobre lo que hay más consenso es que son aneurismas que nacen en arterias de un diámetro en torno o inferior a los 2 milímetros. Esto hace que sea inviable eh, muchas veces también el coiling directo, pero desde luego si el aneurisma presenta complejidad en su estructura, no se puede realizar un remodeling, no se puede realizar white stenting y, y esta es la dificultad, ¿de acuerdo? En ocasiones simplemente los definen como aneurismas muy pequeños o que no son susceptibles de coiling. Si hacemos un breve repaso de todas las modalidades de tratamiento que aparecen para el aneurisma distal, la oclusión sería, digamos, la opción más primigenia que se ha descrito desde con coils GDC, mayormente con oclusión con Glubran, y últimamente también hay trabajos con oclusión de Onyx que aporta el beneficio de que es una liberación más controlada de material embolizante. Aunque actualmente la opción de oclusión de vasos para tratamiento de aneurismas distales se suele reservar para aquellos casos en los que el diámetro del vaso es tan pequeño que ni siquiera permite la navegación del microcatéter con intención de un coiling inicial, y para aneurismas infecciosos cuya estructura hace, por su fragilidad, que ya se ha hablado de ellos en otra presentación del Combine, hace que lo más favorable sea ocluir la arteria por su friabilidad. Luego se han utilizado los stents de bajo perfil porque se ha descrito, como veremos más adelante, que tienen algún efecto derivador de flujo. Los stents que inicialmente se han inventado para apoyo al coiling y para realizar un J-Link, aunque lo que parece que es el tratamiento endovascular digamos, con más futuro de abordar los aneurismas distales, es el stent derivador de flujo. El tratamiento quirúrgico, lo que se describe son procedimientos muy avanzados con anastomosis laterolaterales entre arterias que permitan una oclusión proximal, como vemos en el ejemplo de las imágenes de la izquierda, o incluso técnicas de resección segmentaria en una arteria cerebrosa del segmento afecto con una anastomosis terminal. Y esto, como los propios autores indican, bueno, pues son técnicas muy avanzadas de microcirugía que requieren de equipos súper entrenados específicamente y que probablemente la disponibilidad no es la misma que la de una sala de angiografía con un equipo de neuroradiología que realiza tratamientos habituales de aneurismas. Y en este contexto se sitúa el artículo que vamos a comentar, que es un report de una serie de casos tratados y revisión de la literatura a propósito del tema. Bueno, en los últimos años el tratamiento con fluorodiverter ha pasado de ser algo específico, especializado, a extenderse y ha aumentado mucho la experiencia en nuestro medio, aunque la indicación en tratamientos de aneurismas distales aún no está asentada, aún no es una indicación asentada. Los autores tienen especial interés en validar cuál ha sido la eficacia y seguridad en aneurismas de A2 en adelante, porque en los trabajos de tratamiento de aneurismas distales lo que predomina son aneurismas de cerebral media, porque son más prevalentes. Además, la ubicación más frecuente es la bifurcación de cerebral media
que es especialmente compleja el abordaje del tratamiento, tiene mucha morbilidad. Y bueno, por otra parte, los aneurismas distales de cerebral anterior tienen una serie de características que también nos obligan a estudiarlos de forma concreta como grupo. Suelen estar, como hemos dicho antes, en arterias próximas o inferiores a 2 milímetros, con mucha frecuencia tienen cuello alto y con mucha frecuencia va a haber una rama dependiente del saco. Todo esto implica aumento del riesgo de complicaciones isquémicas. Resumen de la metodología del artículo: incluyen 25 aneurismas distales de cerebral anterior en tratamientos consecutivos de 2014 a 2020 e incluyen una revisión de 12 publicaciones donde se refiera el tratamiento de estos aneurismas. La indicación de tratamiento con flow diverter, los autores la sentaron en base a que la ubicación fuera A2 en adelante, que hubiera una rama naciente del saco, que tuviera el cuello ancho y o que no fuera propicio al coiling el rematar el aneurisma. Digamos que se podía haber hecho un coiling parcial si había sido sintomático el aneurisma, que así fue en algunos de ellos, pero no se consideraban ocluidos y el flow diverter iba a ser el tratamiento definitivo. La pauta antitrombótica es esta que veis detallada aquí. A destacar que la alternativa a los pocos respondedores de clopidogrel fue o doblar la dosis de clopidogrel o prasugrel, aunque realmente no se detalla en el artículo posteriormente que hubiera ningún paciente resistente y que pasó a prasugrel. Y se utilizaron tanto Pipeline como Silk como Fred Jr. Y uno de los objetivos que perseguían los autores era proporcionar, a diferencia de en trabajos anteriores, un seguimiento angiográfico prolongado de hasta 18 meses. Esta diapositiva, que tiene mucha letra, pero bueno, se condensan los resultados muy bien, luego analizaremos los casos particulares. Resultados. Globalmente, 6 pacientes con aneurisma sintomático previamente, todos ellos independientes para actividades básicas de la vida diaria, aunque había 5 pacientes que tenían dificultad para actividades avanzadas, con ranking 2. Los aneurismas, tamaño medio 4,5 milímetros, rango 2 a 8, casi todos se agrupaban en la salida de la callosa marginal, más de la mitad, y de la frontopolar, casi un 30%. En cuanto al tamaño de la cérvula anterior, hay un outlier que tiene el diámetro proximal y distal de 3, pero si revisáis la tabla, casi todos los vasos van a estar muy cercanos a 2 o por debajo de 2 milímetros. Los stents utilizados, en su mayoría, el Pipeline, 5 Silk y 2 Fred, y del Pipeline solo 2 eran la versión Shield con el recubrimiento supuestamente antitrombótico, pero que veis que uno presentó complicación. En cuanto a los resultados, alcanzan un follow-up medio por angiografía de 14 meses. El más precoz fue a los 8 y el último seguimiento angiográfico a los 30 meses. Y el resultado angiográfico, Okelly-Marotta CD, 79%. De los pacientes calificados como B, como permeables, el resto de ellos estables angiográficamente en los sucesivos controles. Y aquí lo más importante, 4 eventos adversos, que es una cifra sin duda alta, ahora veremos la comparación. En detalle veremos que la morbilidad, los pacientes que permanecen con discapacidad de estos 4 eventos adversos fueron 2. Todos ellos eventos isquémicos, muy importante, ningún evento hemorrágico, ninguna complicación técnica de perforación, laceración. Y a destacar también, veis en verde señalados los 4 pacientes con estenosis de arteria asintomática y un paciente con oclusión de rama del saco asintomática, ¿vale? Un fenómeno que es muy frecuente en esta localización con este tratamiento. Si analizamos en detalle los eventos adversos, vamos a ver que curiosamente están bien repartidos los stents. Ha habido 2 complicaciones con el Pipeline, una con Silk y otra con Fred. Si vemos al paciente 5, que tenía 2 aneurismas y se telescopó un pipeline, 2 pipelines, perdón, este paciente tuvo síntomas transitorios, o sea que
bueno, se calificó como evento adverso porque clínicamente tuvo una IT, además en el hemisferio que le correspondía, pero lo que tuvo fue un ictus de pequeño vaso periprocedimiento. Los autores discuten si el efecto masa del catéter en la cerebral media puede haber o desplazado ateroma, ocluido temporalmente una ventrículo estriada. Lo cierto es que no tuvo un fenómeno tromboembólico en el vaso que se estaba haciendo la embolización, ¿vale? O sea que podría, por el mismo estrés de la cirugía, el paciente con factores de riesgo haber presentado una apnea. Y este paciente no tuvo repercusión clínica. Paciente 11, algo que luego más adelante se va a señalar como uno de los puntales para evitar las complicaciones, el paciente no cumplió bien el tratamiento antiagregante y presentó una oclusión trombótica del stent. Ranking 4 a los 3 meses, dependencia completa, incluso para desplazamiento de actividades básicas. Y el paciente 13 tuvo también síntomas menores con oclusión trombótica que en los controles acabó siendo un estrechamiento pasofiliforme, pero con muy poca repercusión clínica. Como hemos dicho antes, ninguna complicación hemorrágica y todas las complicaciones isquémicas precoces, muy próximas al procedimiento. No se han descrito ictus diferidos, ictus a los 2, 3, 4, 6 meses antes de la ecografía de control. Sobre el paciente 22, el cuarto paciente con el fenómeno isquémico, los autores quieren dar un detalle de las imágenes en la angiografía para analizar la causa. Vemos en las figuras A y B la imagen inicial, que había sido un aneurisma roto con un coiling parcial y una rama calloso marginal que sale del cuello del aneurisma. En la imagen D, el stent dispuesto en la arteria pericallosa y el control angiográfico en precoz, al final del procedimiento, imágenes de IF con una oclusión de la arteria callosa marginal que se trata de forma inmediata con tirofiban y aumento de la tensión arterial media. Los factores a los que se atribuyen, que atribuyen los autores a la complicación inmediata, es que el diámetro entre el pipeline y el vaso, aunque estrictamente sí que estaba oversize, que era más grande el stent que la arteria, eso, o sea, la proximidad del diámetro junto con a lo mejor excesiva carga proximal y la tortuosidad en la salida de la A2 a la pericallosa podría haber contribuido a que se dilatara el stent, se cerrara la celda y aumentar el efecto derivador y producir una oclusión trombótica. El resultado, aunque aquí vemos, aunque se recanaliza en el control final según afirman, y le hacen una reso precoz donde podemos ver arriba la imagen G un defecto de perfusión, pero poquitas lesiones en DIFU y en FLAIR. Lo cierto es que el paciente a los 3 meses tenía un ranking 3, con lo cual cabe esperar que finalmente se acabara produciendo una oclusión trombótica y que esa arteria pues desapareció. Y dedican una figura al paciente 16 para ilustrar pues los casos de estrechamiento y en este caso de oclusión asintomática que son muy frecuentes en esta localización. Este es un paciente con un aneurisma roto de callosa marginal, una arteria pericallosa entre 1,9 1,6 milímetros, se coloca un pipeline y en la angiografía a los 12 meses, como podéis ver en las dos imágenes de abajo, oclusión de la callosa marginal y se pueden intuir ahí unas pequeñas piales de territorio cerebral media que justificarían que el paciente esté asintomático. Y bien, cuando hacen la revisión de la literatura, los autores, y analizan los resultados para este pool de 107 aneurismas, ven que en general la tasa de oclusión, muy similar a la que han presentado ellos en su serie, vemos además que si hacemos una pequeña comparación de la eficacia del pipeline respecto a los otros stents, parece un poco superior. También es verdad que aquí, como vemos que, como nos comentan, que en el resto de series se mantiene esa simetría y la mayoría que está más representado es el pipeline, pues bueno, estamos sesgados y tampoco podemos sacar conclusiones. La tasa de complicaciones 7,5%, 6,5% precoces. Esto se parecería, bueno, esto es la mitad que los de la serie que ellos presentan, pero bueno,
Por eso hemos ido un poco a analizar caso a caso, porque realmente el paciente que presentó un lacunar no en el territorio tratado y el paciente que tuvo oligosintomática, ese estrechamiento y enlentecimiento, que bien podría haber sido uno de los pacientes con oclusión asintomática, pues bueno, interpretarlo con cautela al decir que la morbilidad de su serie ha sido superior a la de a la del análisis del pool acumulado. Eh, Tasa de oclusiones asintomáticas muy parecida y tasa de, bueno, superior en el sentido de que hay más oclusiones y menos enlentecimientos asintomáticos, pero también es un fenómeno muy frecuente, como veis. Si echamos un vistazo a esta captura de los pacientes con mal resultado angiográfico, vemos rápidamente que lo que tienen en común es que son aneurismas superiores a 5 milímetros, 7, 8, 5, 8, 7. Luego, si hacemos con el retroscopio, miramos la tabla de nuevo, veréis que este grupo se diferencia claramente del resto de pacientes y esta podría ser la explicación. Se diferencia en el tamaño del aneurisma y esta podría ser la explicación. Y esta misma conclusión sacan los autores en el apartado de discusión de resultados angiográficos. Bueno, en primer lugar, dicen que el resultado de eficacia equiparable en su serie versus el pool de aneurismas que analizan, en torno a 78, y cuando hacen un análisis de las variables que pueden dar una previsión del éxito, ven que el tamaño medio de los aneurismas ocluidos rondaba los 4 milímetros versus los 7 milímetros de los que no se habían ocluido, ¿vale? Les aparece como única variable significativa. Lo que hemos comentado antes, los resultados del pipeline se observan un poco mejores, pero bueno, hay una asimetría, claramente el pipeline está sobre representado en estas series de tratamientos. Cuando analizan los tamaños de stents, los tamaños de vasos, claramente todos con la intención de evitar el problema que han comentado en el paciente 22, hay una tendencia al oversizing, al elegir el diámetro del stent, eso lo tienen claro todos a priori, y viendo la variable de si la rama nace del saco aneurismático como predictor de que no vaya a ocluirse el aneurisma por un fenómeno de llamada, no lo observaron que la rama de Ranoff haya influido negativamente. ¿Y por qué podría ser esto último? Pues bueno, hacen una comparación con lo que sabemos que pasa en el tratamiento con flow diverter en segmentos más proximales, y es que cuando se ocluye una rama que va a un territorio que no tiene anastomosis piales, se produce una hipoxia inicial o una hipoperfusión con un aumento de la demanda de flujo por parte del tejido y este efecto llamada favorecería una mala respuesta no intimal en el ostium de la rama que sale con cobertura incompleta del stent y persistencia de la permeabilidad de la rama. En el caso particular de los aneurismas que estamos tratando, en este tema, en el territorio distal cerebral anterior, como la rama que queda cubierta va a un territorio cortical donde haya anastomosis piales, puede haberlas competentes desde el territorio cerebral media, en principio se produce, si se abren estas piales y aportan flujo a la zona que inicialmente se queda hipoperfundida, anulan el gradiente de presión del tejido, el efecto llamada hacia la rama inicialmente excluida y paradójicamente se favorece la oclusión de la rama que nace del aneurisma y o del aneurisma también, aunque el paciente queda oligo o asintomático con mucha frecuencia. Esta sería un poco la explicación a lo que hemos visto de la alta prevalencia de oclusiones y estenosis asintomáticas y bueno, es un poco la explicación, la hipótesis. El apartado de conclusiones sobre las complicaciones del tratamiento, bueno, ya hemos comentado que todas son de origen isquémico, que son precoces, periprocedimiento en el mismo procedimiento o en las horas, días iniciales. No hay complicaciones hemorrágicas descritas
al menos con mucha frecuencia, sí, malposiciones, etcétera, comentan que en la review, en el pool de 107 aneurismas, los eventos adversos fueron un poco menores y la morbilidad un poco menor, y que en la serie suya es un poco mayor, y piensan, bueno, ¿podría estar influyendo el calibre medio del vaso? El vaso medio de la serie de 25 aneurismas era un poco inferior a la del pool de 107 aneurismas, 1,8, y se sabe que las complicaciones trombóticas van linealmente asociadas al diámetro del vaso en el que se está colocando el stent, ¿no? Menor radio, más probabilidad de trombosis. Eh, comentan en los párrafos finales sobre cuál sería la dirección futura de los próximos trabajos o la línea de trabajo en este tipo de pacientes. Dicen que la extensa mayoría de los pacientes llevan una pauta con clopidogrel. No dicen, no aportan el dato de si todos los de la revisión de 107 aneurismas se les había hecho el test de agregabilidad, etcétera y tal, pero bueno, sí que comentan que en las series en las que se utiliza prasugrel sí que se ha observado un poco de menor efecto, de menores fenómenos trombóticos. Y otra cosa que comentan es que eh, se orientan un poco en la dirección futura, apuntan que hacia el uso de stents de bajo perfil tipo P48 para estos vasos progresivamente más pequeños. Sobre este último punto que acabamos de comentar, los pacientes hacen una referencia bibliográfica a un trabajo que he querido insertar aquí, una sola diapositiva, en el que se revisa, como decíamos al principio, de todas las opciones de tratamiento endovascular, se revisan tratamientos estilo flow diverter, pero con aneurismas no flow diverters, concebidos inicialmente para apoyo al coiling. Y en este artículo, bueno, se habla de comprobaciones en laboratorio de que el Atlas Neuroform puede hacer una disminución de la flujo entre un 20 y un 60, es un poco amplio esto, al saco neurismático, que el Leo Baby, teniendo una porosidad del 83%, también, también se le han observado un cierto efecto derivador de flujo en diámetros muy pequeños de arteria, y ya no solo el efecto derivador de la malla, sino que al colocar estos pequeños stents en ramitas con aneurismas distales de muy pequeño calibre, el propio efecto de endotelización potencia y acaba haciendo un efecto de derivación de flujo, porque la endotelización forra el stent por dentro y directamente creas un bypass. Bueno, hacían referencia a este trabajo de 20 aneurismas con muy buena tasa de oclusión, utilizando Atlas y Leo para tratar aneurismas muy pequeñitos, muy distales. Hablan de una única complicación, de una disección en la pica. Aquí sí que derivó en una complicación de perfil hemorrágico. Pero bueno, lo cierto es que los autores del artículo inicial que hemos comentado hacen esta referencia de que planean hacer como una secuela comparando con este tipo de stents, pero en la referencia bibliográfica pica, cerebral media, etcétera, pero distales de cerebral anterior no los reportan. Y al hilo de lo que estamos comentando, he querido insertar dos capturas de dos artículos que salieron también en 2021 sobre el mismo tema, sobre el P48, que como veis no está representado en el artículo que hemos comentado hoy, y es un stent es un stent de 48 hebras, es derivador de flujo, pero con menos metal que su hermano mayor, el P64. Y salieron dos artículos en 2021 también, hablando de aneurismas distales. La estrategia con el P64 ha sido el de la cobertura, como el Pipeline Shield, pues el P48 tiene una versión HPC, como sabéis, y se intentó hacer este pequeño estudio piloto con 7 pacientes solo con aspirina, y bueno, solo uno de ellos estaba en territorio de la cerebral anterior distal. Afortunadamente este paciente no tuvo complicación, pero sí otros 3. Parece que el estudio piloto, la conclusión fue que no resultaba seguro a priori,
hicieron una secuela de un estudio muy similar, esta vez ampliando a 27 aneurismas con el P48-HPC con monoterapia de prasugrel, ¿de acuerdo? Aquí los resultados fueron un poquito mejores, un poquito no, sensiblemente mejores, porque ponen entre los objetivos el NIH y el ranking precoz, al alta. Y fijaros que ambos son 0 en todos los pacientes. Bueno, hay un rango de 0 a 2. Exacto, hay un rango de 0 a 2 y NIH y ranking al alta de los pacientes es 0 en todo el grupo y hay 4 lesiones subcentimétricas en un screening que hacen por resonancia inmediatamente después del cateterismo, solo en 4 pacientes que no tienen traducción clínica. Esta ha sido la línea de trabajo del P48 y bueno, desafortunadamente también los de cerebral anterior siguen estando infrarrepresentados y de A2 a 3 hay solo 2 pacientes de los 27 aneurismas. Sobre la eficacia, realmente no vale la pena que nos detengamos porque lo he puesto en la columna de la derecha, solo un 33% de tasa de oclusión, pero veamos que se está mirando a los 30 días, ¿de acuerdo? El objetivo principal de este estudio era validar la embolización con P48 aneurismas distales, su seguridad, ¿vale? Su seguridad utilizando prasugrel en monoterapia junto con el HPC. Para concluir, los autores nos recuerdan que aunque estemos ahí trabajando en la complicación isquémica, la preocupación por esta tasa próxima al 8%, no hay que olvidar que del objetivo que estamos hablando son aneurismas muy complejos y que la alternativa, si no les podemos ofrecer un tratamiento endovascular, es, fijaos, y citan textualmente a una revisión en la que se defiende el tratamiento por cirugía de los aneurismas, pero los propios autores dicen que implica la disección de un hemisferio cerebral que está edematizado, en caso que haya sido sintomático, que la disección y exposición de la cerebral anterior distal casi siempre implica el sacrificio y la coagulación de venas corticales, consecuentes de adherencia si es que en el pasado ha sido sistemático, bueno, en fin. Esta es la reflexión, ¿vale? Que pensemos que es un tratamiento que dista de ser perfecto, el tratamiento endovascular con flow diverter de aneurismas distales del cerebral anterior, pero que el contexto en el que estamos es este. Y resumimos todo lo que hemos comentado hasta ahora en 4 puntos. El tratamiento endovascular con flow diverter es efectivo en aneurismas distales del cerebral anterior con tamaño cercano o inferior a 4 milímetros. El dispositivo con el que hay más experiencia es el pipeline. Las complicaciones isquémicas precoces y la oclusión de la rama excluida no son nada infrecuentes. Y la mala adherencia al tratamiento antiagregante y la sobredistensión del stent en el vaso madre serían causas prevenibles que hay que tener en cuenta. El futuro parece que lo orientan los autores hacia las nuevas tecnologías de cobertura del stent, en stents de bajo perfil, y el generar estudios con pautas de antiagregación alternativas al clásico aspirina más clopidogrel. Muchas gracias a todos por la atención. Espero que os haya gustado el artículo que he elegido y os dejo una imagen del precioso Valle de Tárvena, que está en Alicante, que espero que visitéis algún día. Saludos.